Un segundo. Ahí está, profe. Si quiere iniciar la Gracias. clase. Perfecto, entonces comenzamos hoy con la clase 3 del módulo 4 de contratos administrativos. Esta es la última clase de contratos administrativos. Recordemos que en la primera estuvimos viendo los aspectos conceptuales, qué es un contrato, los principios. En la segunda clase nos dedicamos a todo lo que es el procedimiento de selección, es decir, el análisis de con quién va a contratar la administración. Y en esta clase ya estamos en el contrato propiamente dicho, ya estamos en la etapa de la ejecución del contrato, dentro de la cual vamos a analizar dos cuestiones muy importantes. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad, ya sea del Estado contratante, nación, provincia o municipio, o del contratista, ¿bien? Y vamos a ver el aspecto práctico muy interesante del control judicial. Y el último, vamos a abordar una problemática muy actual, muy difusa en nuestro derecho administrativo argentino, que es el tema de la renegociación de los contratos, y vamos a cerrar el módulo con un caso práctico. ¿Bien? Bueno, nos metemos de lleno a la clase. ¿Qué entendemos por entonces la ejecución de los contratos administrativos, ya sea locales o nacionales? Bueno, es básicamente el periodo comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y su extinción, ¿bien? No es todo lo que tenemos en materia del contrato, porque ya sabemos que esta ejecución del contrato administrativo está precedida de todo lo que es el procedimiento administrativo de selección, como habíamos visto en la clase pasada, licitación, concurso, subasta, y a su vez, luego de la etapa de ejecución del contrato, puede venir una etapa ulterior, interna o externa de la administración, vinculada al control, por ejemplo, auditorías del Tribunal de Cuentas o auditorías de la AGN y demás. ¿Bien? Entonces, ahora estamos en el aspecto medular de la ejecución del contrato, pero no es todo lo que tenemos en materia de contratos. Ya vimos que no existen compartimentos estancos, sino que en función de lo dispuesto por la Corte Suprema en la causa Robles, todo lo que sucede en la etapa de selección del contrato trasciende e importa consecuencias directas ya luego en la etapa de ejecución. ¿Bien? Esta etapa de ejecución es un periodo eminentemente dinámico, muy importante, muy activo, muy cambiante, y que en términos netamente jurídicos nos encontramos con el desafío de encontrarnos con una regulación que a veces es escasa, como sucede en el contrato de provisión, suministro, compra. A veces nos encontramos con regulación insuficiente, como sucede con el empleo público y fundamentalmente con el contrato de concesión de servicios públicos, que está muy bien reguladito en la ley orgánica municipal, pero no nos alcanza. La ley orgánica municipal regula un contrato muy, muy trascendente en más o menos 10 artículos, y que luego en la práctica eso queda escueto. Y tenemos contratos con regulación exhaustiva, pero dispersa, es decir, contratos donde tenemos una ley, un decreto reglamentario, un pliego general, un pliego particular, y después tenemos un montón de decretos satélites que van regulando el contrato, que es lo que sucede en la obra pública nacional y también en la provincial. Ese es el desafío que nos encontramos como abogados, contadores o profesionales ahora, a la hora de analizar el marco jurídico de la ejecución del contrato. Ya habíamos visto también en la primera clase que los contratos administrativos se encuentran regidos por principios que inciden o van cambiando en función de la etapa en la que nos encontremos. Entonces, nosotros tenemos principios específicos para la etapa de la ejecución del contrato, es decir, cuando ya se firmó un contrato y estamos en una obra pública, estamos construyendo, en un empleo público estamos prestando servicios, en una compra estamos adquiriendo bienes, o en el caso de el administrador está suministrando o entregando bienes. ¿Cuáles son estos principios que, a diferencia de lo que sucede con los principios del procedimiento administrativo de selección, estos principios de la ejecución ya no están tan tratados por la doctrina? ¿Bien? No los abordan tantos autores como sí sucede con la concurrencia, en la licitación, con la igualdad y demás. Bueno, básicamente podemos decir que el primer gran principio de la ejecución de los contratos administrativos es la continuidad contractual, es decir, los contratos administrativos se celebran para cumplirse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay un interés público de por medio. Es más, si en el derecho privado el Código Civil y Comercial establece que los contratos son celebrados para que las partes cumplan, mucho más en el derecho administrativo, donde independientemente del pacta sunt servanda, lo que hay de por medio es el interés público
a que la obra se ejecute o que las prestaciones se realicen. Luego tenemos un principio que ha ido cobrando fuerza en estos últimos 15, 10 años, que es el principio de confianza legítima del administrado, que es, no es ni más ni menos que la faceta del derecho público del principio de actos propios, es decir, que las partes se deben comportar de manera previsible. Esto es como manejar un auto a la hora de ejecutar un contrato. Yo tengo que avisar qué voy a hacer, yo tengo que anticipar al otro para que entienda, no puedo sorprenderlo, no puedo tener cambios de conducta que atenten contra la buena fe, ¿no? Que ya vamos a ver que es otro principio. Luego está el principio de proporcionalidad ligado con la razonabilidad, que hoy cobra valor jurídico a partir del nuevo artículo 1 bis de la ley 19.549, de la ley de procedimiento administrativo de la Nación, donde aparece este principio de buena administración, una administración que tiene que gestionar con eficiencia, con eficacia, tratando al contratista como un colaborador y no como una contraparte, y mucho menos como un enemigo. Y cuando hablamos de los principios de la ejecución de los contratos administrativos, llegamos acá a la parte más jugosa, a la parte más trascendente, que es la coexistencia entre las prerrogativas de la administración contratante y las garantías del administrador. Esta coexistencia que genera una permanente tensión, que en muchas oportunidades esa tensión da lugar a abusos, ya sea de prerrogativas o de garantías, pero lo que intenta el ordenamiento jurídico es lograr que esta tensión converja en un equilibrio, ¿bien? En una paridad equitativa entre las dos partes. Ya vamos a ver en qué consisten las prerrogativas de la administración contratante, limitadas, sopesadas por las garantías del administrador. Respecto a los principios, en el derecho administrativo, vamos a ver que hay muchos principios ya recontra desarrollados por la jurisprudencia, que si bien se plasmaron originalmente en el Código Civil, hoy todos los jueces afirman que son directamente aplicables también a los contratos públicos, también a los contratos administrativos. Ahí aparecen los principios de buena fe, pacta sunt servanda, el principio de colaboración, diligencia, fíjense, buena fe, pacta sunt servanda, colaboración y diligencia, son igual que la prohibición de enriquecimiento sin causa, son principios explícitamente aplicables tanto a la administración comitente como al administrado contratista colaborador. ¿Bien? No son deberes de una sola de las partes. ¿Bien? Luego tenemos este principio de conservación ligado, que hablábamos recién de la continuidad contractual, vuelve a aparecer el principio de protección de la confianza legítima y el principio de imprevisión que nos va sembrando para luego abordar este tema tan difuso y tan actual como el de renegociación de contratos que vamos a tratar de ver hoy. Recién veíamos aquellos principios que todos coinciden, que si bien vamos a estar en un marco de derecho público, de derecho administrativo, se aplican a algunos grandes parámetros del Código Civil. Los que vimos en la filmina anterior resultan indiscutibles. Sin embargo, en el Código Civil y Comercial aparecen nuevas figuras que generan un poquito más de resquemor acerca de si se aplican o no. En primer lugar, tenemos el artículo 10.11 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el deber de renegociación como requisito previo para la rescisión de todo contrato de larga duración o de ejecución diferida, de directa entonces aplicación a lo que sería una obra pública, lo que sería un empleo público o una concesión. Bien, y luego están las hipótesis excepcionales de la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva, que hay que modular de acuerdo a los principios del derecho administrativo, pero que la doctrina comienza a traer como parámetro de actuación. ¿Dudas hasta acá que hemos visto en los principios? Entramos de lleno entonces, ustedes me interrumpen con plena confianza porque las preguntas son lo que enriquecen la clase, así que cuando quieran me paran. Entramos de lleno entonces a esta relación tensa entre prerrogativas de la administración y garantías del administrado. Las prerrogativas son aquellas grandes facultades, grandes competencias, grandes potestades que tiene el Estado, nada más ni nada menos que por poseer el imperium. ¿Bien? El Estado es el titular del poder por su gran legitimidad que encuentra fundamento en lo que veíamos en la clase pasada, del bien común, del preámbulo de la Constitución provincial, del bienestar general, del preámbulo de la Constitución nacional. Para eso, el ordenamiento jurídico le da una cuota de poder extra que en términos de derecho común o derecho civil
es lo que da lugar a las denominadas cláusulas exorbitantes, es decir, cláusulas o poderes que el Estado tiene, que si nosotros la viéramos en un contrato de estricto derecho privado, podrían ser tildadas como abusivas. Sin embargo, acá, tal como van a ver en el artículo que les voy a mandar sobre cómo fue evolucionando el concepto de contrato administrativo en la Corte, prácticamente el concepto de contrato administrativo está ligado casualmente a estas de las prerrogativas del Estado. Las prerrogativas del Estado han sido consagradas por la jurisprudencia, la doctrina la recepta casi de manera unánime, pero hoy en Córdoba las tenemos muy bien ordenaditas en el artículo 27 de la ley 10.155, es decir, el régimen general de compras y contrataciones de la provincia de Córdoba. Básicamente, podemos mencionarlas, teniendo en cuenta que la primera de todas es la posibilidad de dejar sin efecto un procedimiento de selección. La segunda es la posibilidad controvertida de interpretar los contratos, es decir, cuando hay alguna discusión respecto al alcance de una determinada cláusula o de un pliego, en caso de duda, la razón la va a tener la administración y no el administrado, como principio general, ¿no? Luego tendremos que ver cómo se ha interpretado eso y sabiendo que todo lo que hacen la administración y todo lo que hacen también los particulares, a la larga o a la corta puede ser controlado por el Poder Judicial, de manera que en realidad el último intérprete será el Poder Judicial. Pero hasta tanto no lleguemos al Poder Judicial, es la administración la que tendrá esta prerrogativa. A su vez, aparece una prerrogativa importantísima que es el ius variandi, la posibilidad modificatoria, la posibilidad de alterar bien los contratos por razones de interés público. Esto tiene que ver también con la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de los bienes o servicios contratados. Yo en un contrato de derecho privado, yo te ofrecí vender 20 computadoras, vos me pedís 25, y mirá, yo te vendo 20, después lo hagas si tengo ganas o no, te vendo 25, arreglamos el precio, pero no tengo la obligación, ¿bien? En cambio, cuando estamos hablando de un contrato administrativo, el Estado, con ciertos límites respecto a cantidad y calidad, tiene la prerrogativa de cambiar la prestación y yo como administrado contratista tengo la obligación de sacarla. No me puedo oponer, ¿bien? Ahora, lo que sí voy a poder exigir es que me paguen por esa prestación de más, ¿bien? Que voy a realizar en función de las garantías que ya vamos a ver, por ejemplo, del mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato. Esta prerrogativa no existe implícita o de entrada en un contrato privado, ¿bien? Solamente si está pactada y con muchísima razonabilidad. Acá existe desde el día 1. A su vez, el Estado tiene poder de control, de inspección y dirección sobre todo lo que realiza el contratista, y es más, las leyes le otorgan unas potestades bastante peligrosas, bien, como por ejemplo la inspección incluso de la sede del administrado contratista, obviamente en todo lo que tenga que ver con el contrato particular, bien. Luego aparece otra gran arma muy fuerte y también generadora de conflictos y de litigios en lo contencioso administrativo, que es esta facultad de imponer penalidades a los oferentes y a los contratantes, ¿bien? Ya vamos a ver que aparecen las multas, que en contratos como los de concesión o los de obra pública son multas realmente multimillonarias, para compeler o para forzar a que el administrado cumpla con el contrato, ¿bien? Es una herramienta que se da con esos fines y que, bueno, si queda en manos de una repartición autoritaria puede generar muchísimos problemas y a veces incluso la realidad demuestra que resultan contraproducentes, porque si lo que invoca es la empresa es, por ejemplo, el quiebre de la ecuación económica y financiera del contrato, bueno, nada va a ayudar que la administración, en vez de articular alguna posible solución legal y consensuada, sancione con una multa multimillonaria, porque eso lo que hace es terminar ya de romper la relación contractual. Digamos, son prerrogativas muy delicadas que hay que analizar en el caso concreto, pero que existen a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Son partes de estos contratos administrativos. Luego tenemos la prerrogativa de ejecutar directamente el objeto del contrato. Si a mí la empresa no me cumple y no está ejecutando el aula, el dispensario, la ruta, yo puedo directamente hacer la obra por administración, ¿bien? Y bueno, y al último aparece también esta prerrogativa de inspeccionar las oficinas y los libros del co-contratante. Fíjense
que todas estas cuestiones serían absolutamente impensadas en una relación interpares en el marco del principio de igualdad que rige en el derecho privado. Bien, acá habíamos manifestado en las clases anteriores que hay una cierta sumisión, hay una desigualdad de arranque entre las partes, porque una es la que tiene el poder público, una es la que persigue el interés público, al menos en teoría, bien, bajo el riesgo de caer en desviación de poder, y la otra es la que legítimamente persigue en lo inmediato un fin de lucro, bien, pero el interés público también lo persigue de manera inmediata porque es colaborador de la administración. Pero la otra no tiene la obligación, bien, de tutelar el interés público de manera directa como sí lo tiene el Estado, bien. Fíjense que podríamos nosotros, a la hora de hablar de contratos administrativos, en lo que tiene que ver con su ejecución, hacer una suerte de cuadro de doble entrada entre los principales contratos, bien, con sus hitos, para ir entendiendo en dónde se aplican estos principios, en dónde se aplican las garantías y las prerrogativas, bien. Tenemos, por ejemplo, acuérdense que hay contratos nominados, otros contratos innominados, pero dentro de los nominados está el contrato de obra pública, la concesión, el suministro o empleo público. Y yo acá les he hecho una suerte de línea de tiempo muy elemental, de cómo primero está el procedimiento de selección, luego está la elección, bien, luego está el perfeccionamiento del contrato, esto ya lo vimos en la clase pasada, luego aparece algo llamativo y es muy importante entender lo que quiénes son las partes que intervienen en la ejecución, bien, obviamente además del contratista. Luego tenemos el hito de inicio de ejecución, el momento clave, bisagra, medular, donde podemos decir a partir de ahora hay ejecución, hito del cumplimiento, la extinción normal del contrato y la extinción anormal, bien. Básicamente repasamos licitación pública para los tres primeros, concurso en el caso del empleo público, la elección se materializa a través de la adjudicación, en la licitación pública, en el concurso a través de un orden de mérito. Tenemos contrato cuando se firma la contrata en la obra pública, en la concesión. Habíamos dicho que en el suministro cuando se notifica la orden de compra y en el empleo público cuando se notifica la designación. Bien, ahí ya hay contrato. ¿Quiénes intervienen? Bueno, siempre está el comitente y el administrador, pero voy introduciendo algunos conceptos importantes que ustedes los van a ver en otro de los módulos, que yo recuerdo que había algo de servicios públicos, es que en los contratos de concesión de servicios públicos aparece dos partes más en este cuadro, digamos, de la relación contractual. No vamos a tener solamente administración, administrado, no vamos a tener comitente contratista, sino que vamos a tener comitente contratista, ente de control si existe, como existe a nivel nacional y a nivel provincial con el ARCEP, y los usuarios, ¿bien? Es un contrato de 4 polos en este caso. Luego tenemos el hito de inicio de ejecución, es decir, puede suceder que yo tenga contrato pero que no haya comenzado a ejecutarse en una obra pública, ya sea a través del acta de replanteo, lo mismo que en la concesión, en el suministro básicamente cuando se entrega el bien, y en el empleo público cuando existe la posesión del cargo, es decir, cuando la persona elegida en la orden de mérito y designada va efectivamente a trabajar. Hito de cumplimiento en la obra pública cuando se recibe la obra de manera provisoria, en la concesión un hito de cumplimiento es cuando se termina o se culmina la ejecución de la estructura, en el suministro también cuando hay recepción de provisoria, y en el empleo público se dice que cuando ya aparte del trabajo, del empleo público y la posesión del cargo, tenemos el pago del primer haber. Estos contratos se celebran para cumplirse y lo lógico sería que la obra pública se cumpla o se extinga a través de la recepción definitiva, que la concesión se extinga a través del vencimiento del plazo, o que el suministro también luego de entregado el bien se extinga luego del plazo de garantía a través de la recepción definitiva. En el empleo público lo lógico sería el retiro, la jubilación o la renuncia. En la extinción anormal, vamos a ver algo de esto, la rescisión por culpa del comitente, la rescisión por culpa también del administrado o la rescisión de común acuerdo. Acá un tema muy importante, en general los regímenes normativos de obra pública y de suministro, bueno, y concesión también, no contemplan expresamente la hipótesis de rescisión por culpas compartidas, o rescisión bilateral, o rescisión sin asignación de culpas, o rescisión de común acuerdo, como le quieran decir,
pero la Procuración del Tesoro y la jurisprudencia ya lo ha admitido, de manera que no lo tengamos previsto normativamente no me preocupa demasiado. Bueno, viendo entonces cuáles son los hitos de estos contratos y habiendo ya repasado las prerrogativas de quien tiene el poder, que en la práctica es el que mayor peso tiene, vamos a ver cómo el ordenamiento jurídico procura equilibrar el sistema otorgando garantías al contratista. Las garantías de los contratistas son los principios, declaraciones, institutos y acciones destinados a proteger y asegurar los derechos del contratista. En tanto, ya sabemos, es considerado por el ordenamiento jurídico como administrado, bien, titular de una situación jurídica subjetiva de derecho subjetivo pleno. Esto lo deben haber visto en las primeras unidades del procedimiento administrativo y lo van a ver luego en todo lo que sea el contencioso, cómo el ordenamiento jurídico en Córdoba y a nivel municipal distingue cómo puedo parar yo a la administración si me paro con un derecho subjetivo, si me paro con un interés legítimo, con un interés simple o con un interés difuso. El tema es complejo, excede el marco de esta clase, pero sí yo les quiero decir que cuando uno es contratista, tiene la alternativa más fuerte de todas, ¿bien? Tiene todo lo que el ordenamiento jurídico te puede dar, que es la situación jurídica subjetiva de derecho subjetivo pleno, que básicamente significa que yo de la administración puedo exigir respuestas a través de un amparo por mora, puedo recurrir a acto administrativo a través de reconsideración, jerárquico, alzadas, quejas, revisión, puedo interponer un contencioso administrativo en donde voy a no solo requerir la declaración judicial de la nulidad del acto, sino que también voy a pedir una indemnización para restaurar la situación al estado anterior, es decir, nulidad del acto más daños y perjuicios, y puedo pedir a su vez acceso a la información pública y demás. Es decir, cuando uno es contratista, es cuando más herramientas tenemos en la caja, digamos, para defendernos de la desviación de poder o del abuso de autoridad del Estado que en uso de sus prerrogativas ya comete algún tipo de actuación irrazonable. ¿Bien? Esto tiene que ver también de el administrado considerado como colaborador y mirado legítimamente por el Estado como un instrumento de gestión. ¿Bien? Eso ya habíamos visto en las primeras clases. Entonces, estas garantías del administrado, en tanto reaseguro o protección de los derechos del contratista, se materializan básicamente a través de principios y acciones. Y dentro de acciones tenemos un montón. Tenemos las acciones administrativas, las institucionales, las acciones de hecho, que son polémicas, y las acciones judiciales. ¿Hasta acá venimos bien? Vengo acelerando de lo lindo. Avanzamos nomás entonces. Principios. Los principios que tenemos en relación a las garantías del administrado contratista son básicamente tres. Primero, el principio del cumplimiento del contrato, ahí dice el contrato, ¿bien? Segundo, un gran principio, intangibilidad remuneratoria. Y tercero, mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato. Son tres grandes paradigmas. Primero, a ver, el gran derecho que yo tengo antes de cobrar, antes de cualquier cosa, el gran derecho que tengo como contratista es que me permitan ejecutar el contrato. Es decir, en materia de empleo público que me asignen labores, no que me tengan en una habitación ahí perdida del municipio de la comuna mirando el techo y sin hacer nada. Mi primer gran derecho es ejecutar el contrato. En una obra pública, el primer gran derecho es que se libere la traza, que me den el terreno para yo poder ejecutar el contrato, cosa que si la expropiación todavía no terminó, si el Estado no terminó de, por ejemplo, solucionar las usurpaciones que puede haber existido en el predio, o si el Estado me entrega un terreno que debía estar limpio con un basural, como suele suceder, bueno, no estar liberada la traza, ¿bien? En los servicios públicos, que se establezcan las condiciones mínimas de seguridad y continuidad para yo, por ejemplo, prestar el servicio de recolección de basura o prestar el servicio de distribución de agua o de transporte urbano, lo que sea. Y en el suministro, que se efectúe el pedido de provisión. Si yo resulte adjudicatario y estoy elegido, bueno, mi derecho es casualmente que se concrete la orden de provisión o la orden de compra o la orden de suministro. Primer gran derecho. Segundo gran derecho, intangibilidad remuneratoria. Es decir,
tanto el empleado público como el que vende, como el que construye, tiene derecho a cobrar la remuneración en las condiciones de tiempo, modo y lugar. Esto encuentra fundamento en dos grandes previsiones constitucionales, que es el derecho de propiedad, artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional, y el principio de igualdad ante las cargas públicas, artículo 16 de la Constitución Nacional. A partir de ahí se desprende otro principio, un poquitito más complejo, que es el del mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato. ¿Por qué? Porque la intangibilidad remuneratoria, cuando el contrato es cortito, como puede ser en términos de tiempo, como puede ser un contrato de compraventa, no hay ningún problema. Pero cuando el contrato es de larga duración, como el empleo público, ¿bien? O como la concesión, o como la obra pública, bueno, los desfasajes económicos muy normales en nuestro país, lamentablemente, producen que ya la intangibilidad remuneratoria tiene que jugar con otro principio, que es el de mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, expresamente receptada en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal y muy, muy bien elaborada por el Tribunal Superior de Justicia en las causas Coniferal contra Municipalidad de Córdoba y Empresa Ciudad de Córdoba contra Municipalidad de Córdoba. Básicamente es una protección excepcionalmente intensa del objetivo económico del contratista, no porque se le quiera hacer un favor al contratista, sino porque el ordenamiento jurídico es plenamente consciente de que si el contratista no alcanza a cubrir los costos de obtener una razonable remuneración, no va a llevar adelante el contrato. Y si no va a llevar adelante el contrato, no se va a resguardar el interés público que tuvo en mira la administración al contratar. Bien, básicamente se plantea que debe existir entre el momento de la oferta y durante la ejecución del contrato una permanente, al menos en teoría, equidad o balance o ecuación entre lo que es inversión, costos directos, costos indirectos, riesgo empresario, bien, y utilidad. En esa ecuación que se hizo al momento de ofertar y que la administración tuvo en cuenta al momento de adjudicar y de contratar, que tiene que mantener durante el transcurso de la ejecución del contrato. Por eso surgen figuras como la redeterminación de precios o mayores costos, y aún cuando estas figuras no alcanzan, comienza a hablarse de esto de la recomposición de los contratos, la renegociación y demás. Entonces, como que ha buscado el ordenamiento jurídico para garantizar este principio. Hablamos entonces de esto que le decía, redeterminación de precios, mayores costos, pero también a partir de la inflación reinante nacieron figuras controvertidas como el anticipo financiero, que es muy bueno en la teoría, pero luego ha quedado demostrado judicialmente que en muchos casos se utiliza para los retornos, ¿bien? De manera que se suele recomendar para hacer una gestión pública más transparente, más que anticipos financieros, se suelen recomendar certificados de acopio o congelamiento de una parte del precio en dólares, que obviamente que la administración no lo va a pagar en dólares, pero si se calcula, digamos, se tiene en cuenta la base dólar, se lo pasa a pesos conforme valor del dólar oficial, bien, o MEP, a lo sumo, es decir, tiene que ser algo legal, y luego si se paga en pesos. Por ejemplo, EPEC, en algunos contratos de componentes muy importantes en materia de elementos importados, ahí una parte del contrato es en dólares. ¿Alguna consulta? Avanzo nomás. Bueno, ya sabemos entonces cuáles son los grandes principios que resguardan al contratista, obviamente siempre con fundamento en el derecho constitucional. Ahora bien, cuando el contratista, en el marco de la ejecución dinámica de un contrato, bien, durante el transcurso de, por ejemplo, un empleo público o de una obra pública o de un contrato de concesión, donde está esta permanente interrelación de los libros de obra, donde el administrado emite notas de pedido y la administración órdenes de servicio, notas de pedido que son básicamente reclamos, acciones, denuncias o quejas, y órdenes de servicio que son nada más y nada menos que actos administrativos. Bueno, el administrado tiene, en función de la ley de procedimiento administrativo de la provincia, pero a nivel nacional existen sus institutos paralelos, es más, a nivel nacional hoy son más tuitivos que lo que sucede en el provincial, tiene la posibilidad de pedir vista del expediente, tiene la posibilidad de interponer reclamos, por ejemplo, para recomposición de la remuneración, de denuncias, tiene la posibilidad de transformar
un silencio de la administración en jurídicamente un no, bien, si es que así lo quiere, tiene la posibilidad de impugnar o presentar recursos, en el marco de estos recursos, tiene la facultad de pedir la suspensión de efectos de las órdenes que dé, por ejemplo, la provincia comitente en una obra pública. Tiene la posibilidad, fíjense, importantísimo, de recusar la inspección. ¿Qué es la inspección? La inspección es la cara de la administración en el contrato de concesión o en el contrato de obra pública. Es una persona técnica que está permanentemente controlando, verificando la actuación del contratista, de manera que si se quiebra esa relación humana, el contrato tiene mucho riesgo de tener una normal continuidad. Por eso el ordenamiento jurídico en este caso dice, bueno, vos lo podés recusar con causas al inspector. A su vez, le otorga la posibilidad al administrado de solicitar la rescisión de contrato por culpa de la administración, con causales muy detalladas, cuando me ordenaron suspender la obra, cuando no brindé los elementos que tenía que dar, cuando no he pagado, cuando existe una causal de caso fortuito, cuando no liberé la traza durante un tiempo determinado. Es decir, el ordenamiento jurídico brinda herramientas administrativas sin tocar la justicia por ahora, a favor del contratista. ¿Qué sucede a nivel municipal? Bueno, a nivel municipal se complica un poquito más porque no todos los municipios cuentan con ordenanza de procedimiento administrativo u ordenanza de trámite administrativo. A su vez, antes de pasar directamente a la ordenanza de trámite administrativo, tendremos que ver la ley orgánica municipal y, por supuesto, analizar en el caso concreto si el municipio en el que estamos tiene o no carta orgánica municipal. Por eso, bueno, yo acá les cito un cuadro respecto, no, por supuesto, a los 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba, pero sí al menos las más conocidas o las más relevantes, por lo menos desde mi práctica profesional. Acá encontramos qué es lo que sucede en la municipalidad de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Carlos Paz, San Francisco, Altagracia, Río Tercero, Villa Allende, La Calera, Mendiolaza, Capilla del Monte, Malagueño. Fíjense cómo tenemos un cuadro donde ahí les especifico cuáles de estas ciudades tienen carta orgánica municipal. Recuerden ustedes que es una suerte de constitución de la ciudad que se aplica por sobre la ley orgánica municipal. Bien. ¿Y cuáles de estas ciudades, municipios, cuentan con ordenanza de trámite administrativo? Tenemos ordenanza de trámite administrativo en Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, y luego tenemos ciudades muy importantes como Mendiolaza o Río Tercero que todavía no tienen una ordenanza administrativa. Profesor, se le cortó el audio, no lo estamos escuchando, se ha quedado como congelado. Encontraba con regímenes municipales no del todo regulados y termina aplicando a modo de referencia lo que sucede en la provincia de Córdoba. Pero básicamente lo que tiene que quedar claro es que entonces las garantías del administrado contratista respecto a acciones administrativas van a depender de la ordenanza de trámite administrativo de cada uno de los municipios o las resoluciones generales de las comunas, si es que la hay. Y si no la tenemos, bueno, por analogía, podremos aplicar primero, en mi opinión, la ley de procedimiento administrativo de la provincia de Córdoba, pero también los institutos por analogía de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19549. ¿Alguna duda respecto a este cuadro? Profe, en algún momentito se le corta, queda como congelado recién en una parte de la exposición que usted lo hizo, para que lo tenga en cuenta. En todo caso le vamos a ir avisando. Dale, usted dígame, y de recién, si quedó congelado algún concepto, lo repetimos. ¿Estaba en esta filmina o estaba antes? No, estaba en esa filmina, pero no sé si les ha quedado alguna duda a los alumnos por ahí que puedan hacer. Este temita es importante porque es la bajada estrictamente local de todo lo que venimos hablando, así que si hay alguna duda de esto, antes de avanzar. Yo tengo una duda, Eduardo, ahí Sí. para comentarte. Bien. Esto, bueno, en Sebastián, base ¿no a todo es cierto? ¿Cómo? ¿Sebastián? Sí, sí. Perfecto, sí. te escucho. Sí, bueno, en base obviamente a todo lo que es las autonomías municipales y bueno, si
si no tiene ni carta orgánica municipal, ni una ordenanza de procedimiento administrativo particular. El municipio debería obviamente especificar que va a utilizar, digamos, por ejemplo, alguna ley de procedimiento administrativo provincial de la provincia en forma supleatoria, lo tiene que aclarar, porque después podría, digamos, ante un conflicto con la contratista, digamos, hacerse el sonso, por decir de alguna manera, invocando la autonomía municipal y no especificando, digamos, la ley, sino la especifica cuál está aplicando de manera supleatoria. Perfecta la pregunta, Sebastián. Sí, efectivamente, no se olviden que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico un valor inmenso que lamentablemente no tiene raigambre constitucional explícita, pero que la jurisprudencia permanentemente lo trae. Es el valor de la seguridad jurídica, vinculado a la certeza y la claridad en las normas de juego. ¿Bien? Entonces, vos bien has dicho que los municipios y comunas tienen autonomía. Ellos, en función de la autonomía, podrían, y en mi opinión, deberían todos los municipios dictar sus ordenanzas con procedimientos administrativos. Ahora, puede suceder, y es absolutamente legítimo, que la ordenanza lo único que diga es que, bueno, vamos a adherir, bien, a lo que dispone la ley de procedimiento administrativo de la provincia, aplicándolo, por supuesto, razonablemente. Es decir, cuando la ley de procedimiento administrativo de la provincia habla de fiscalía de Estado, se deberá entender que acá es el asesor letrado, por ejemplo, bien. Eso es lo que sucede en algunos de los municipios. Fíjate en este cuadro lo que hace Carlos Paz. Carlos Paz dictó una ordenanza de 2 artículos donde adhiere a la ley de procedimiento administrativo de la provincia y punto. Bien, eso es muy valioso. En primer lugar. En segundo lugar, en materia de contrataciones administrativas, suele suceder que esta adhesión sea indirecta y reglamentaria a través de lo que dicen los pliegos. ¿Por qué? Recuerden lo que vimos en las primeras clases, que en los municipios las bases y condiciones de las licitaciones tienen que ser aprobadas por los consejos deliberantes. Y es muy común, por suerte, que en alguna parte de los pliegos generales se establezca la normativa aplicable. Y allí se suele establecer en un buen pliego cuáles serán las normas de procedimiento administrativo que se apliquen de forma supletoria a todo lo que no esté regulado específicamente para la obra, para la licitación, o si estamos hablando de un concurso para el empleo público. Bien, entonces, en esas remisiones a normas, por ahí encontramos la solución. Ahora, me he cansado de ver supuestos de municipios que no tienen carta orgánica, que no tienen ordenanza, que no tienen tampoco una ordenanza dirigiendo y que el pliego no dice nada. Bueno, ahí lo que es importante es que en la práctica esta confusión, esta falta de claridad no puede operar en pos de incrementar las prerrogativas del Estado. Esa es una teoría. La otra teoría, bien, en función de lo que hemos visto en la clase pasada, es que en los contratos, sobre todo más complejos, donde se supone que el administrado tiene gran expertise, si yo compro un pliego de la Municipalidad de Río Tercero y veo que no dice nada respecto a cuál va a ser la normativa de procedimiento administrativo aplicable en términos supletorios, bueno, yo mismo puedo hacer una consulta, ¿bien? Para forzar a que la administración termine de ser claro respecto, miren, vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo de la provincia, vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo de la nación, o vamos a traer un reglamento de la galera. Bien, entonces ahí nuevamente aparece el deber de colaboración del administrador. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto por mi parte. Dale, gracias, Sebastián. Bueno, avanzo y si me congelo me dicen. Y si llega a pasar algo, Nancy, me mandas un WhatsApp. Yo acá tengo el celular al frente, cualquier cosa. ¿Bien? Bueno, miren qué interesante cómo el derecho público nos va brindando un montón de herramientas que no existen en otras ramas, como el derecho laboral, o el derecho civil, o el derecho penal. Hablamos recién de los principios, hablamos de las acciones administrativas, y antes de pasar a las acciones judiciales, como administrado, colaborador, contratista, tengo también acciones institucionales, es decir, instrumentos para accionar ante entes u órganos distintos a la repartición pública contratante. Ejemplo, celebro un contrato con el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Almafuerte, le hace entonces con el intendente y con el secretario que refrenda a su lado, ¿bien? Pero si el contrato se complica y en función
las particularidades de hecho que vayan a existir, yo puedo, por una cuestión de derecho a peticionar a las autoridades, artículo 14 de la Constitución Nacional, que conlleva un derecho a obtener respuesta, artículo 19, inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, yo puedo acudir al órgano legislativo, es decir, yo podría ir al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Almafuerte, en donde voy a generar un ruido institucional muy grande, porque en el Consejo Deliberante se encuentra representante de la oposición. Puedo hacer lo mismo con el Tribunal de Cuentas. Puedo hacer lo mismo con el órgano de control de la función administrativa, por ejemplo, en el orden provincial, con el Defensor del Pueblo. Puedo hacer lo mismo con el ente de control de servicios públicos. Una acción institucional de gran impacto, a veces el contratista no tiene otra que hacer esto, pero bueno, es plenamente legítimo, es acudir al ente financiante, es decir, el que puso la plata. Esto es muy común que los municipios, nación o provincia celebren contratos administrativos, pero en realidad financiados por el BID, por el CAF, por ENOSA, por el Vaticano, por lo que sea. Digamos, cuando alguien puso la plata, por ejemplo, ahora está pasando en las obras hídricas con el Fondo Kuwaití y demás. Yo voy, si bien no tengo una relación jurídica directa con el BID, con el CAF, bien puedo ir y peticionar en Buenos Aires o mandar una carta de documento de la Municipalidad del Interior denunciando la situación, y eso les aseguro que genera un ruido muy grande, y muchas veces lo único que tienen administrado para hacerse escuchar sin pisar el poder judicial. Luego, bueno, si estamos, por ejemplo, en un contrato de servicios públicos, se puede acudir a las asociaciones de usuarios y beneficiarios para denunciar qué es lo que está sucediendo. Hay nuevas teorías también que hablan de empezar a contemplar a los beneficiarios incluso en los contratos de obra pública, no solo de servicio público. Por ejemplo, a los alumnos de un colegio o a los futuros adjudicatarios de viviendas en un plan de viviendas. Es decir, muchas veces las obras públicas, si bien son para resguardar un interés público, se sabe qué personas van a ser las destinatarias directas. Entonces, en ese caso se puede acudir. Acá aparecen los terceros afectados. Se pueden recurrir a organismos auxiliares, organizaciones intermedias, son todas figuras constitucionales. Fíjense, 215, artículo 35 de la Constitución Nacional, las cámaras, el consejo, los consejos empresariales, todo lo que sirve para institucionalizar el lobby o institucionalizar los intereses sectoriales, donde yo pueda hacerme escuchar para dar a conocer lo que está pasando en el contrato. Todo eso es una vía, una alternativa de última. Por supuesto, primero tendré que intentar con las administrativas, pero siempre están entonces estas acciones institucionales, dentro de las cuales encontramos ahora la participación en audiencias públicas, ya sea ambientales, de servicios públicos, o hace muy poquito se crea el sistema participativo también de las consultas públicas, es decir, cuando el Estado pide opinión directamente acerca de una cuestión a la hora, por ejemplo, de dictar un reglamento o a la hora de emitir un pliego, ¿bien? Es decir, hay muchas alternativas para que el administrado se defienda de los abusos de autoridad o de la irregularidad o de los incumplimientos contractuales de la administración. Ahí te quiero, Sí, perdón Eduardo, te quiero, en base a la filmina anterior, te quiero hacer también una consulta que es muy común en los municipios chicos, de que, bueno, el administrado, ya sea por el tema que sea, una contratación o simplemente un ciudadano que quiere consultar algo en particular o quiere una respuesta por parte de la administración pública, se dirige, como bien dijiste, a estos órganos que, por ejemplo, no han dictado la norma, o nada tiene que ver con la decisión de un departamento ejecutivo municipal, y la respuesta y muchas veces están avaladas por los asesores del letrado, es responderle al administrado. Eso es una cuestión del Poder Ejecutivo, o sea, del Departamento Ejecutivo Municipal. Yo, Tribunal de Cuentas, yo, Consejo Deliberante, no tengo nada que ver. Entonces, ¿qué garantía, qué procedimiento tiene ahí el administrado? Porque normalmente en estos municipios donde más ocurren
los abusos de poder por el hecho del desconocimiento de la cosa pública del administrado, o porque al tener mayoría automática en los consejos deliberantes pasan a ser, digamos, la escribanía del Departamento Ejecutivo Municipal. Entonces, para no llegar hasta lo que sería un contencioso administrativo, ¿qué herramientas podría tener ahí el Bueno, a ver, administrador para lo que vos evitar estos acabas de abusos? decir es de plena realidad, bien, esas respuestas son las de manual, pero fíjate que si bien esa es la respuesta que suele recibir el administrado contratista, activando estos sistemas es la única manera que yo tengo como ciudadano contratista de asegurarme que al menos la oposición política conoce la barbaridad que está sucediendo, ¿bien? O que al menos quien pone la plata, porque es muy común que yo estoy siendo sujeto, por ejemplo, víctima de un intendente autoritario, absolutamente violatorio del interés público, es decir, que violenta el elemento finalidad de todo lo que hace, y si yo no voy a estas instituciones, al menos no lo hago conocer, ¿bien? Pero a tu pregunta de qué tengo yo para defenderme sin pisar el Poder Judicial, es esto y la filmina anterior, esta, ¿bien? A ver, mira, acá tenemos todo lo administrativo, acá tenemos todo lo institucional, y antes de la justicia, mirá lo que tengo acá. Esta también es muy fuerte, que son las acciones de hecho ultra peligrosas, de carácter restrictivo, ¿bien? Pero que tienen mucho poder y son avaladas en casos concretos. A ver, yo siempre digo que hay que prepararlas, hay que ser transparente, hay que ser honesto, pero que el ordenamiento jurídico también las permite. Mirá los tres casos que yo tengo acá como acciones de hecho. ¿Qué significa esto? No piso el Poder Judicial, pero me defiendo, ¿bien? Yo, si estoy en un contrato de obra pública, se emitieron 4 certificados y me pagaron uno solo, y bueno, voy demorando la ejecución contractual y lo voy haciendo transparentemente, lo voy denunciando. Y si yo demoro la ejecución contractual, es decir, voy bajando el ritmo de obra y no tengo respuesta, bueno, incremento la demora hasta que la termino suspendiendo. Y cuando la suspendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo pido soluciones y no tengo soluciones, después la abandono, ¿bien? Te cuento a modo de anécdota que el famoso Teatro Comedia estuvo primero demorado, después suspendido, después abandonado, hasta que las partes se volvieron a poner de acuerdo y el teatro se terminó con el mismo contratista, y luego el actual gobernador inauguró la obra de lanzamiento de su candidatura como gobernador en el Teatro Comedia. ¿Bien? Es decir, la empresa sin pisar el Poder Judicial, con el riesgo que significa asumir esto, pero que si se lo hace bien, eh, tiene sustento jurídico, se puede intentar. Lo mismo pasa con el empleo público, que es un contrato administrativo, que yo no quiero ahondar demasiado porque tiene un módulo entero, entiendo, pero en el empleo público, si a mí no me pagan 1 mes, no me pagan otro mes, no me pagan el aguinaldo, yo huelga, y hago retención de labores, no voy a trabajar más, ¿bien? Independientemente de las acciones que yo haga, pero eso suele tener mucho efecto inmediato para ver si se despierta a la administración. No sé si con esto te he contestado, Sebastián. Sí, 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 está súper claro. Ahora, cuando ya con las acciones administrativas no tuve solución, con las acciones institucionales tampoco, me contestaron así como dice Sebastián, che, este es un tema del Ejecutivo, no tengo nada que ver, y la oposición política no puede o no quiere hacer nada, y con las acciones de hecho no tengo ninguna posibilidad de obtener ninguna solución, no me va a quedar otra alternativa que acudir al Poder Judicial, sabiendo que en nuestro sistema jurídico, en nuestro Estado de Derecho, la última razón, la última revisión, la última verdad, siempre, nos guste o no, y para bien y para mal, la tienen los jueces, ¿bien? Todo lo que hace la nación, la provincia, el municipio más grande o la comuna más recóndita es susceptible de ser controlado por el Poder Judicial. Y acá hay que abrir un poquito la cabeza. Esto no es tan sencillo como decir, che, bueno, los contratos civiles se controlan en el fuero civil y comercial y los contratos administrativos se controlan en el fuero contencioso administrativo. No. El tema es bastante más complejo, ¿bien? Acá yo les hago un vademecum, digamos, de cuáles son las acciones judiciales que tienen que ver con la responsabilidad judicial del Estado,
que podría utilizar un administrado con motivo de un contrato administrativo. Fíjense de arranque que hablo de las acciones civiles, hablo de las penales, hablo también de las acciones contencioso administrativo y demás. Bueno, vamos a tratar de ordenar el tema. Primero, el fuero sí específicamente creado, pensado para los contratos administrativos, es el contencioso administrativo, que tenemos un fuero específico, bien, en el orden provincial, y en el orden nacional ya un poquito más diluido, bien, no hay, por ejemplo, en Córdoba, juzgados federales con competencia en lo contencioso administrativo, no, sino que hay juzgados con competencia sí, pero que no es exclusiva, también tienen competencia en otros temas, como sucede con la Cámara Federal. En cambio, a nivel provincial, el Poder Judicial en la ciudad de Córdoba contempla organismos judiciales exclusivos del contencioso, como son las cámaras, ¿bien? Este fuero contencioso tiene una denominada, entre comillas, ley de la materia, en función de los términos del artículo 178 de la Constitución de la provincia, que es la ley 7182. En base a esta ley de la materia, hay dos grandes acciones. La acción de ilegitimidad, que está previsto para la etapa de licitación pública, la etapa de concurso, donde yo solamente puedo pedir la nulidad de lo actuado, y la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, y plena tiene que ver con lo integral, con lo completo, donde yo, ya siendo contratista, puedo pedir la nulidad de un acto administrativo, como un acto administrativo que me niega un reembolso, un acto administrativo que me niega mayores costos, un acto administrativo que me niega una redeterminación de precios, un acto administrativo que me impone una multa contractual o que me impone una rescisión. Bueno, todo eso yo lo puedo hacer revisar en el contencioso administrativo a través de esta acción. Bueno, esta acción, recuerden, básicamente, lo van a ver en otras etapas de la diplomatura, pero es una acción que requiere necesariamente el agotamiento previo de la vía administrativa, lo que conlleva a decir que los contratos administrativos se pueden revisar judicialmente, pero no como un todo, sino a través de cada uno de los actos concretos y particulares que se van provocando o generando con motivo de ese contrato. ¿Bien? Y esto de revisar el acto administrativo derivado del contrato trae a colación dos grandes teorías respecto a las cuales se ha escrito muchísimo en función de cómo atacar un acto administrativo derivado de un contrato o un acto administrativo antes en el procedimiento administrativo derivado de una licitación, un concurso, que son la teoría de los actos separables y la teoría de los actos coaligados. Temas complejísimos, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. La teoría de los actos separables es la que te dice, mire, dentro de la ejecución de un contrato administrativo, cada acto tiene vida propia, autónoma, y cada acto, si vos lo dejás firme, hace cosas juzgadas administrativas y no lo podés discutir. Ahora, si vos querés discutirlo, tendrás que, respecto a ese acto administrativo, interponer una reconsideración, eventualmente de ser necesario un jerárquico, una queja, y llevarlo al contencioso. Esa es la teoría que aplica hoy el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, a nivel nacional, rige la teoría de los actos coaligados, que es promovida en Argentina por Rodolfo Barra, que establece que en realidad en el curso de ejecución de los contratos, los actos administrativos no son cosas aisladas uno del otro, sino que cada acto administrativo es el resultado de un acto administrativo precedente, y a su vez cada acto administrativo es el precedente de un posterior acto administrativo. El clásico ejemplo es que una multa contractual es un acto administrativo en sí mismo, pero cuando tengo una multa y después me ponen otra multa contractual y va a dar lugar a una rescisión de contrato, bueno, si nos fijamos, la rescisión de contrato no es ni más ni menos que el resultado lógico e ineludible de las multas precedentes. Entonces, en la teoría de los actos coaligados, si yo ataco la rescisión del contrato, puedo atacar indirectamente las multas precedentes. En la teoría de los actos separables, si yo ataco la rescisión del contrato, pero dejé firme las multas precedentes, yo podré discutir eventualmente la rescisión, pero tendré que pagar las multas, ¿bien? Es muy importante saber entonces que esta teoría de los actos coaligados no tiene vigencia práctica en la provincia de Córdoba, de manera que no tiene vigencia práctica en los contratos administrativos provinciales, municipales y comunales. Ahora, en el marco de estos contratos es muy común que el administrado pida definiciones, el administrado pida que se le pague, el administrado pida que se cambie el inspector, el administrado pida aclaraciones respecto a los pliegos, y que la administración a veces no conteste. Bueno, frente a eso aparece la garantía de la acción de amparo por mora, que es muy común en todo lo que son reclamos de redeterminación de precios. Luego tenemos la acción de amparo común individual o clásico,
que es la acción del artículo 43 de la Constitución Nacional, que no es tan usual en materia de contratos administrativos, pero sí hay algunos ejemplos. Nosotros tuvimos uno donde el Estado de la Municipalidad de Córdoba emitió un montón de sanciones administrativas en un contrato de concesión de servicio público de transporte. Las sanciones administrativas se iban recurriendo y un día el Estado municipal, sin resolver los recursos, las multas. Es decir, cuando pagaba la remuneración, descontaba las multas. Frente a eso, se interpuso un amparo de contenido netamente patrimonial y el amparo se ganó en las cámaras y se ganó también en el Tribunal Superior de Justicia. Ahí la causa fue coniferal contra Municipalidad de Córdoba, amparo. ¿Bien? Luego tenemos el habeas data, que es para todos los bancos o registros de datos. Esto es muy importante respecto al ROPICE. Me ha tocado intervenir también en habeas data, que así promueve que haya antes una suerte de intimación administrativa, es decir, che, acá me aparece en mi certificado del registro de constructores o en mi certificado del ROPICE, me aparece una multa que ya está prescripta, que ya tiene 5 años, yo no tengo obligación de tener para siempre esta mancha en mi legajo, entonces sácamela a través de una acción de habeas data. La acción de acceso a la información pública que la puede interponer el contratista o cualquier ciudadano. Recuerden ustedes que la acción de acceso a la información pública es lejos la acción de legitimidad más amplia. Yo no tengo que invocar acá ningún tipo de situación jurídica subjetiva especial. Me basta nada más traer mi condición de ciudadano para tener acceso a la información pública. Y fíjense que aunque estemos hablando de un contrato administrativo, hay casos donde yo voy a tener que acudir al fuero civil y comercial. Por ejemplo, el clásico supuesto de certificados de obra pública impagos. El certificado de obra pública es un acto administrativo, de manera que cuando yo tengo un acto administrativo, que la administración lo que ha hecho es no ejecutarlo, es decir, no pagar lo que me está diciendo en el certificado que debe, bueno, en ese caso, yo no tengo que ir al contencioso porque no tengo que impugnar ningún acto, sino que lo que tendré que hacer es un juicio civil y comercial utilizando al acto administrativo que constituye el certificado de obra pública como una suerte de prueba documentada. ¿Bien? No es un juicio ejecutivo, pero sí es un juicio ordinario con una prueba bastante perfecta. Y por último, la acción penal. En el marco de la ejecución de contratos administrativos se puede incurrir en acciones ilegales, se pueden incurrir en abusos de autoridad, que eso lo va a terminar juzgando ya el fuero en los penales. Dudas de este temita que he tratado de resumir lo más posible, pero es un paneo de todas las acciones que tiene un contratista administrado. Adelanto un poquito. Bueno, y me voy a meter cada vez más en el barro de la realidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, se presentan en los contratos el fenómeno del quiebre de la ecuación económica y financiera del contrato, que era esta garantía de la que habíamos hablado anteriormente, derivada originalmente de la intangibilidad remuneratoria del contrato y propia de un país en donde no hay plata, en un país donde en diciembre estuvimos al borde de la hiperinflación. Entonces, hoy los contratos administrativos de larga duración comienzan a tener el inconveniente de que, aun cuando el Estado pague bien, los sistemas de reajuste, como pueden ser las adecuaciones provisorias o las redeterminaciones de precios, comienzan a ser ineficientes para restablecer realmente el equilibrio o el balance de la ecuación económica y financiera del contrato. En este supuesto, se dan los planteos por parte de los contratistas que lo que tenemos que decir es que la situación macroeconómica no debe ser probada, digamos, yo no tengo que probar que hace 4 meses venimos con 4% de inflación y que en diciembre tuvimos creo que 20-25% de inflación. Eso no tiene que ser probado. Lo que sí debo acreditar es por qué el precio del contrato ya redeterminado no refleja el valor real del contrato o de la prestación. ¿Bien? A su vez, debo demostrar qué incidencia concreta tiene la situación general económica sobre el contrato particular, precisando cuál sería la falla del sistema de actualización, de redeterminación o de adecuación provisional. Le adelanto que en general la falla no suele ser tan conceptual, sino más bien de aplicación. Por ejemplo, los sistemas de redeterminación de precios se deben por norma
un ajuste que debe efectuarse o debe resolverse, mejor dicho, en 30 días hábiles de que la empresa lo plantea. Sin embargo, en la Municipalidad de Córdoba hoy tenemos redeterminación de precios que tiene una demora de 2 años y medio, 3. Bien, entonces, con un sistema de actualización que plantea una demora de 2 años y medio, 3, no hay redeterminación de precios que funcione. Bien. Bueno, respecto a estas cuestiones de qué es lo que hay que acreditar para hacer un planteo de quiebre en la ecuación económica y financiera del contrato, resulta eliminar entender que rige el principio de determinación oficiosa de la verdad. Recuerden ustedes del raigambre constitucional a partir del artículo 176 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Hoy abundan este tipo de planteos que ameritan, digamos, analizar posibles soluciones. Cuando el quiebre en la ecuación económica y financiera del contrato tiene que ver o se encuentra ligado puntualmente a un ítem específico, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado o los tableros eléctricos, mientras que todo lo otro que es obra civil, bueno, eso es un poquito más compensado, bueno, se puede hacer una indemnización puntual de compensación por mayores costos como para afrontar ese desfasaje concreto. Bien, cuando el desfasaje se da a nivel nacional, donde yo puedo invocar que mucho de lo que está sucediendo es por acción o por omisión del Estado Nacional, que no ha respetado su obligación constitucional de resguardar el valor de la moneda, bueno, podré ir por el lado de la compensación por el denominado hecho del príncipe, esto que tiene un nombre casi monárquico, pero bueno, quiere decir que las cuestiones generales que provoca un Estado tiene que ser indemnizada en los efectos nocivos de los contratos particulares celebrados por ese mismo Estado. Eso yo lo voy a poder invocar en todo lo que sean contratos celebrados con la nación o con la administración pública nacional, pero no así con contratos locales, provinciales o municipales, donde nada tiene que ver la provincia de Córdoba o un municipio respecto a la inflación o la devaluación de la moneda. Bueno, aquí aparece figura de moda tan problemática hoy, que es la renegociación del contrato como una medida previa a la rescisión. ¿Por qué digo que es problemática? Porque la renegociación del contrato administrativo, que alguna doctrina empieza a decir que debiera ser regla y no excepción, lo cierto es que hoy por hoy en Argentina y fundamentalmente en Córdoba no cuenta con demasiada regulación. Bien, sí tenemos, les cuento, hay algunas provincias como provincia de Buenos Aires o provincia de Neuquén que ya tienen regulado un procedimiento administrativo de renegociación de contratos. Eso no tenemos en Córdoba, sin perjuicio de lo cual, como siempre, la falta de regulación no tiene que operar como algo que impida obtener soluciones consensuadas y transparentes entre las partes. Entonces, cuando nosotros como operadores jurídicos, hoy en Córdoba o en una municipalidad de la provincia de Córdoba, queremos operar o estudiar la posibilidad de una renegociación de contrato, les adelanto que tenemos básicamente dos grandes autores que tratan el tema, que son Pérez Walde y Dromi, cuando no, Dromi, bien. Pérez Walde afirma que la renegociación de los contratos administrativos son acuerdos de voluntad entre las partes de un contrato administrativo de larga duración, bien, es decir, no podríamos hablar de una renegociación de un contrato, por ejemplo, en una compraventa en donde se hace una sola entrega, destinado a restablecer el equilibrio obligacional de modo de garantizar la satisfacción del interés público brindado por la ejecución de las prestaciones pactadas, reformulando recíprocamente algunas de las obligaciones asumidas. Ahí tenemos una primera cuestión. No es que a través de una negociación vamos a dar vuelta entero un contrato modificándole de pie a pie, sino que la idea es tocar lo menos posible del pliego para restablecer la ecuación económica y financiera del contrato. ¿Cuál es la naturaleza de esta renegociación? Bueno, en primer lugar es un acto jurídico bilateral, ¿bien? Esto es una discusión. La Procuración de Tesoro de la Nación habla que conlleva una suerte de transacción. Podremos hablar que es una adecuación en los términos del 1091 del Código Civil y Comercial. Podemos hablar que es un paso previo a la rescisión del contrato en función del 1011 del Código Civil y Comercial, que veíamos en la primera parte. Y lo que todos coinciden es que, en principio, la renegociación del contrato va a ser función administrativa, es decir, tiene que haber un procedimiento, aunque no va a estar arreglado, pero tiene que haber un procedimiento provincial o municipal de renegociación del contrato como regla general. Excepcionalmente, Dromi contempla la posibilidad de una renegociación del contrato en el marco de un contencioso administrativo. Veo que se plasmaría a través, por ejemplo, de las audiencias del 58.
¿Cuáles son las causas y cuándo no procede la renegociación del contrato? Bueno, las causas: un grave desequilibrio obligacional derivado de extremos fácticos que configuren lo que nosotros llamamos por derecho civil la improhibición, el caso fortuito, o el hecho de un tercero por las cuales las partes no pueden responder. Pasa a nivel local muchísimo, o la imposibilidad de cumplimiento sobreviniente. Ahora, ¿cuándo, digamos, para qué no debe servir, cuándo no procede una renegociación del contrato? La renegociación del contrato no procede en los contratos de cumplimiento inmediato o de plazo acotado, bien, no procede respecto a los contratos de prestaciones ejecutadas, o no procede, esto es muy importante, cuando el desequilibrio obligacional es generado por el incumplimiento de alguna de las partes. Si el contrato se destruyó en lo que hace a su ecuación prestacional por el incumplimiento del Estado o de la empresa, bueno, ahí no cabe la renegociación del contrato. Bien. Y no procede también por las modificaciones unilaterales generadas por el Estado contratante, general. Siempre moviéndonos en los límites de la doctrina, pero traje este tema porque creo que es de muchísima utilidad en el orden de los contratos administrativos hoy. Hay límites, bien, estas prerrogativas tan sensibles tienen límites sustanciales y formales. Sustanciales, en lo que debe subsistir siempre es el interés público en juego. Bien, si yo quería hacer una escuela, tengo que tratar de renegociar el contrato para que lo que se termine haciendo una escuela, no una comisaría o no un dispensario. Y hay una acotación. En eso coinciden todos los autores, pero la verdad es que la pandemia puso en tela de juicio a este principio, y yo sin ningún tipo de problema me he cansado de ver cómo polideportivos se transformaron en centros de asistencia sanitaria con respiradores artificiales, y no hubo ningún doctrinario del derecho administrativo que salga a oponerse a eso. ¿Bien? Entonces, este primer requisito de la subsistencia del interés público en juego, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en una obra pública, en la memoria descriptiva, en los pliegos, bueno, ya se relativizó, si se quiere, después de la pandemia. Pero igual trae algunos conceptos poco usuales en el derecho administrativo clásico, que habla de que, bueno, toda renegociación de contrato debe presuponer ya no solamente la buena fe, sino una actitud amigable y extremadamente colaborativa de ambas partes, ¿bien? En principio no podría afectar aspectos ya cumplidos, es decir, la renegociación de contratos es básicamente mirar hacia adelante. Se aplica también esto del sacrificio compartido, es decir, a través de una renegociación de contrato no puede ser que el único que termine haciendo el esfuerzo sea una sola de las partes, tienen que perder las dos, tiene que haber un acercamiento recíproco, tiene que haber concesiones entre ambas partes, y debe efectuarse con mesura, es lo que yo les decía recién. En una renegociación de contrato se deben alterar solo las cláusulas, estipulaciones susceptibles de salvaguardar el contrato, es decir, solo lo estrictamente necesario. Ahí bastante bien. Pero en el derecho público, recuerden que sin perjuicio de lo sustancial es muy importante, no hacia la prueba, sino a la vigencia y a la eficacia y sobre todo a la validez, los aspectos formales. En lo formal, la renegociación del contrato puede ser activada por cualquiera de las dos partes. Ya dijimos que puede ser administrativa, judicial o arbitral. Según Drome, lo arbitral solamente lo contemplaría yo para los contratos de concesión que prevén algún tipo de instancia arbitral para la resolución de conflictos, que es muy poco usual en el orden municipal. Y acá es muy importante: ¿quién tiene competencia para renegociar? Aquel que contrató. Es decir, en una obra pública o en una concesión, la autoridad que firmó la contrata; en un empleo público, la autoridad que firmó la designación; y en un suministro, la autoridad que suscribió la orden de provisión. A ver, ese es el que tiene competencia para renegociar, pero ¿quién tiene competencia para aprobar la renegociación? En el orden municipal, siempre el Consejo Deliberante. Desde que la renegociación va a alterar las bases del contrato, y las bases del contrato fueron aprobadas por el Consejo Deliberante, por una cuestión de paralelismo de formas, yo no podría ni debería renegociar un contrato sin exigir la aprobación posterior del órgano legislativo, en este caso. ¿Bien? En el orden provincial y nacional que existen los entes de control, se suele requerir la aplicación o la intervención de estos órganos en orden a dotarle de transparencia y legalidad a este proceso de renegociación de contrato. ¿Dudas hasta acá? Noemí, ¿cómo venimos?
A ver, ¿me escuchan del otro lado? Porque la idea es pasar al caso práctico. Sí, profesor, se lo viene escuchando bien. No sé si algún alumno tiene alguna Antes de duda. pasar al práctico, que tiene su complejidad propia de la realidad, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? Profe, una consulta, porque yo entré tarde a la clase y justo ahora tengo que viajar. Usted dijo algo de un trabajo práctico, ¿es ahora virtual? Es virtual, pero a ver, va a ser una filmina, que la voy colocando ahí, para que ustedes la piensen, se tomen 15 minutos, ¿bien? Y lo conversemos después. Y te voy a adelantar, lamentablemente, que no tiene respuestas lineales y objetivas, ¿bien? Pero la idea es conversarlo y en la próxima filmina están las distintas alternativas que podrían surgir en la charla, ¿bien? Ah, bien, porque si yo, por eso, por si me desconectaba, no quería que fuera una falta de respeto, pero eso me tengo No, que yo le ir. agradezco que Así que acá en estoy el 15 minutos PowerPoint. más y me tengo que ir, por eso. Quería consultarlo por la Perfecto. duda. Después en el Igualmente, PowerPoint lo vas a poder analizar. igualmente queda grabada la clase, Carla, así que después lo vas a poder ver un poco el debate de cómo se resolvió el caso. Perfecto. Bueno, Nancy, la idea del caso práctico era hacerlo lo más real posible. Esto ya en el estudio lo hemos recibido un montón de veces, tanto en el orden provincial como nacional y municipal. Y es el siguiente caso, ¿bien? El nuevo titular del Departamento Ejecutivo Municipal asume el 10 de diciembre del 2023 en un en un contexto ahí de altísima inflación y toma razón de un contrato de obra pública municipal para la construcción de un dispensario, ¿bien? Este contrato había sido celebrado en abril de 2023, que originalmente tenía un plazo previsto de 6 meses. Eso es lo que dicen los papeles. Sin embargo, cuando llega este nuevo intendente, se encuentra que la obra no ha sido concluida, ¿bien? En términos más detallados, ¿cuál es el estado de situación? ¿Cuál es el contexto preciso en el que se encuentra este nuevo intendente? A ver, en lo general, ya sabemos, una altísima inflación. Primero, la obra está suspendida de hecho. ¿Qué significa esto? Que no hay un acta de paralización de los trabajos o suspensión de común acuerdo, sino que hay una obra que en la realidad está paralizada. ¿Bien? La empresa no está trabajando y la administración no está pagando. Dos, la obra no está concluida, pero se encuentra ejecutada en un 80%. Tres, la municipalidad no ha abonado el 80% de la obra, sino que ha abonado el 50% de la obra. Es decir, han emitido certificados, quizás sí por el 80%, pero los certificados cancelados alcanzan a cubrir el 50% de la obra. Esto es lo más real del mundo, ¿eh? Esto pasa permanentemente. Cuatro, habida cuenta la inflación, la empresa constructora, en el contrato de república, ha hecho un montón de reclamos de redeterminación de precios que no están resueltos hoy por el municipio. 5. La empresa, en esta situación, ha pedido varias prórrogas de plazos que tampoco han sido resueltos por el municipio. ¿Por qué? Porque en términos de realidad, ya a finales de noviembre el intendente saliente estaba en otra, bien, no estaba pendiente de este contrato de república, el país se quemaba a pedazos, abandonaba el cargo de manera que el contrato se discontinuó. Y 6, eso también es muy común, independientemente de este contexto, la empresa sostiene hoy, ya diciembre del 2023, donde estamos parados, que aun cuando la municipalidad abone el 30% restante, como para llegar al 80% de la obra, en este contexto inflacionario, la empresa no alcanza a cubrir los costos, de manera que pierde plata, y si pierde plata no quiere seguir la obra, ¿bien? Para perder plata, prefiere quedarse en su casa viendo televisión. La pregunta sería, ¿quién podrá defendernos? ¿Qué puede hacer el intendente en este contexto, en función de lo que hemos visto en estas clases, en función de las prerrogativas del municipio, teniendo en cuenta también los grandes principios aplicables, teniendo en cuenta cuáles son las garantías del contratista? No sé, Nancy, si esto lo tienen que hacer o pensar. Mi idea es que ellos se tomen 15 minutos y no sé si tiene que ser en grupo o individual. Mira, los otros trabajos prácticos, como había sido presencial, lo habían hecho en grupo.
No sé si a usted le parece la dinámica, por ahí hacemos estos 10 minutitos que cada uno lo analice y después lo debaten. Bueno, me parece bárbaro. Este es el caso práctico planteado. Nos vamos a tomar 10 minutos, entonces, reloj. Yo voy a aprovechar para tomar algo. Y ustedes me van a decir qué magia puede hacer el intendente cuando volvamos. Me parece bien, profe, ¿Bien? esa propuesta, ¿sí? Perfecto. Digamos, 8:30, 8:32, regresamos. Exactamente. 8:32 regresamos, yo suspendo un ratito, tomo algo, junto fuerza y seguimos.